peticiones de un arrepentido. Vamos a estar viendo este salmo tan profundo, tan hermoso en 2 puntos. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 11 como clamor por pureza. Y los versículos del 12 al 19 vamos a ver clamor por restauración. Bueno, el título general, recordemos, peticiones de un arrepentido. Y son esos 2 puntos que vamos a estar viendo en esta oportunidad. Bueno, este salmo es quizás aquel que la Biblia mayor contexto revela. Es conocido como el salmo penitencial por excelencia. Así se les dice a aquellos salmos que están llenos de un clamor de arrepentimiento y dolor por el pecado. Salmos penitenciales. A esas alturas nosotros ya casi llegamos a la mitad del libro de Salmos en nuestro estudio de hace ya un poco más de año y medio, y hemos visto varios salmos penitenciales, ¿sí? Este es quizás el más famoso. Si usted se da cuenta, en el titulillo, que es la parte de arribita del capítulo, eso se llama epígrafe. Ahí nos cuenta un poco de cuáles fueron las circunstancias que dieron origen a este salmo. Bueno, en este epígrafe se nos dice que el profeta Natán, que era un profeta de Dios que estaba al servicio del rey David, ese profeta fue hasta donde el rey para confrontarlo debido a un pecado que David pensaba que estaba en secreto: adulterio. Había cometido adulterio con la mujer de su prójimo. Eso usted lo puede leer en 2 Samuel capítulo 11. Y en 2 Samuel capítulo 11, de ahí en adelante, se van a desatar innumerables consecuencias de ese pecado. Por eso podemos decir que este salmo tiene un contexto muy amplio. 2 Samuel 11, 12, 13, 14, 15, 16 muestran todo lo que desencadenó ese pecado en el rey David. Bueno, pero cuando el profeta, a la luz de la palabra de Dios, confrontó al rey David, David no tuvo la actitud que tuvo Saúl. Si usted ha leído, por ejemplo, 1 Samuel, sabe que el rey Saúl se justificaba y quería conservar su reputación ante la gente. Entonces su arrepentimiento no era profundo, no era genuino. Podemos recordar al rey Asa en el libro de 2 de Crónicas. Cuando a este rey un profeta lo confrontó, él lo mandó a encarcelar. Otro ejemplo, en el libro del profeta Jeremías tenemos al rey Joacim, un rey que cuando el profeta Urías lo confrontó, este hombre mandó a asesinar, a perseguir, a buscar al profeta hasta asesinarlo. Entonces David no reaccionó de esa forma. La reacción de David fue postrarse y arrepentirse con dolor por el pecado que había cometido. Él era el rey y podía echar mano contra el profeta, pero no lo hizo porque era un hijo de Dios. Los hijos de Dios, cuando son confrontados por su pecado y son enseñados a la luz de las verdades del Evangelio, vienen a la verdad con un corazón sencillo como David. Bueno, entonces también se nos dice que este salmo fue escrito por David para ser interpretado por los músicos del templo. ¿Listo? Comencemos. Primer punto, versículos del 1 al 11. Versículo primero: ten piedad de mí. Es la primera petición. Pudiéramos enumerar la cantidad de peticiones que tiene este salmo. Ten piedad, lávame, límpiame, purifícame. Vuelve y dice: lávame, hazme oír gozo y alegría, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis rebeliones, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches delante de ti. Las ha estado enumerando, son muchas, está lleno de peticiones este salmo, y eso nos puede parecer un poco extraño, porque cuando hemos pecado contra el Señor, lo último que queremos hacer es pedir algo.
Lo último, ¿cierto que sí? Pero ¿por qué David se atreve a pedir? Claro, todas las peticiones que él hace son peticiones relacionadas con el arrepentimiento. Pero me refiero a algo que ahorita vamos a estar leyendo. David, cuando pecó, no perdió su salvación. David perdió otra cosa. Y eso ahorita lo vamos a estar viendo textualmente. Bueno, su primer clamor, en resumen, es pureza. La pureza que tanto caracterizaba a este rey piadoso, la perdió por una decisión. Ojo, perdió la pureza que tanto lo había caracterizado, la piedad en la que había andado, pero el regalo de la salvación fue aquello que lo motivó a seguir pidiendo como hijo de Dios, que siguió siendo. Bueno, él no tardó en clamar por piedad a Dios por sus rebeliones. Veámoslo de esta forma, dice acá, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él está queriendo decir, es más grande es más grande Dios que la multitud de pecados de cualquier pecador. Suciedad y vergüenza abruman a David. Por eso en el versículo 2 dice, lávame más y más. No le basta con una limpiadita, quiere un lavado profundo en su ser debido al pecado. Clama por ser lavado. Notemos esto. Límpiame, lávame, ten piedad, mis rebeliones, mis pecados. Él no está buscando otros culpables aparte de sí mismo. El que está arrepentido de sus pecados no le echa la culpa a otro. No le echa la culpa a alguien que lo tentó, ni siquiera al diablo. No es bíblico estar culpando a Satanás por los pecados personales. Jamás en la Biblia aparece eso. Nunca. David no busca otros culpables. Él es responsable y por eso lo acepta. Versículo 3 dice, yo reconozco mis rebeliones. No fue un espíritu de adulterio, fue él, en su decisión pecó, él. Por eso confiesa su pecado, dice, mi pecado está siempre delante de mí. Su conciencia lo acusa de tal forma que no puede sacárselo de su cabeza. Está ahí ese pecado, recordándolo, haciéndole daño a su espíritu. Él recuerda que su pecado afectó a uno de sus guerreros más leales, a Urías. Y de hecho, otros soldados murieron también ese día por culpa de la decisión de David. Porque David no solamente robó la esposa de Urías, sino que también lo mandó a matar a través de una decisión que mandó en una carta. Y esa decisión la mandó a través de la mano de Joab. Eso se lo puede leer en 2 Samuel capítulo 11. Y murieron varios soldados. Por eso hubo tantas consecuencias, incluso para su propia familia. Pero dense cuenta, Urías, Betsabé, los demás soldados, y quién sabe qué más consecuencias. Claro, Absalón, Amnón y todos los demás que están unidos a este pecado. Pero el principal ofendido fue Dios. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. No significa que él no reconozca que le hizo daño a un hombre inocente. Lo que significa es que él entiende que el primer ofendido con cualquier pecado es Dios. No solamente destruyó un matrimonio, ofendió al Dios Santo que lo había llamado. Él sabe esto, dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Él sabe que su acto fue deplorable a los ojos del Dios Santo, el único que es justo, el único que es puro. Otra cosa importante, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado. Ojo con esto, otro de los errores que muy comúnmente se comete por parte de muchos creyentes con buenas intenciones,
es que piensan que las personas son pecadoras porque cometen pecado, pero no es así. David entiende que él no es pecador porque haya pecado con Betsabé. Ojo con esto. Él es pecador por naturaleza. ¿Entiende esto? Contra ti he pecado, en maldad he sido formado. Es decir, desde el vientre de la madre, el ser humano está en pecado. Y no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Desde la concepción misma en el vientre de su madre, David ya era pecador. Versículo 6 dice: tú amas la verdad en lo íntimo. Hermanos, en los momentos cuando estamos solos es cuando sale a relucir la verdadera integridad que cada uno tenemos. Ahí está la prueba. Dice, versículo 6, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Note esto otra vez. Vuelve a clamar por purificación. La misma purificación que ya había estado pidiendo en el versículo 2. Insiste. Quiere sentir la mano de Dios lavándolo como con un estropajo. El hisopo es lo que para nosotros hoy es un estropajo. Era algo con lo cual se hacían lavados profundos, lavados rituales. Por ejemplo, en Éxodo 12:22 se dice que se usó hisopo para mojar con la sangre los corderos de la Pascua y pintar los dinteles de las puertas. Fue con hisopo. O sea que el hisopo está relacionado con la expiación, con el cubrir los pecados, con sangre. También Levítico 14:4 nos muestra que el hisopo se usaba en el rito de la purificación de los leprosos. Cuando un leproso se sanaba, una de las cosas que hacía parte de su ritual era usar un hisopo para limpiarlo. También en Números 19:18 se dice que el hisopo se usaba para bañar a la persona que se había contaminado con un cadáver. Y Hebreos 9:19 dice que Moisés usó un hisopo para untar de sangre el libro del pacto. Dese cuenta todo esto que la Biblia nos muestra sobre el hisopo para entender lo que David está hablando, porque la Biblia es su propio intérprete, no es lo que cada uno le parece o lo que uno se imagine, es lo que escrito está. Estos cuadros nos dejan ver que a los ojos de Dios el pecado es una condición de inmundicia, una inmundicia contagiosa que requiere un tratamiento especial y fuerte. Y otra cosa, que el perdón de Dios necesita derramarse sangre, derramamiento de sangre. Las personas preguntarán ¿por qué? Porque Dios es santo y aquel que ofende a un Dios santo tiene que pagar consecuencias. La paga del pecado es muerte. El que peca debe morir. Por eso Cristo tuvo que venir en forma de hombre y morir. Versículo 8. Vamos un poquito más rápido que se nos va el tiempo. Dice, hazme oír gozo. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados. Una vez limpio como nieve, podrá tener el gozo que el pecado le había hecho perder. Ojo con esto, ¿se acuerdan que habíamos dicho al comienzo? La salvación no se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Qué dice la Biblia? El gozo. ¿El gozo de qué? De la salvación. Hay creyentes, hijos de Dios, que han pecado y no pueden estar en paz con Dios hasta que se reconcilien con Dios a través de un genuino arrepentimiento, de dolerse de su pecado, pero el pecado ni siquiera fue capaz de quitarle la condición de hijo a David. Por eso David, guiado por el Espíritu Santo, a pesar de lo que había cometido, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Salmo 51. Isaías 1:18, anótelo. En ese pasaje se nos habla que si el Señor nos limpia, nuestra vida va a quedar emblanquecida.
De verdad que el cristiano es proporcionalmente feliz a su santidad. Cada vez que el cristiano peca, abre puerta a la tristeza. No hay cristiano que esté en pecado que esté feliz. Y si hay un cristiano que está en pecado y está feliz, ese no es cristiano. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ojalá, dice David, ojalá que Dios escondiera su rostro de las maldades de su siervo. ¿Quién le diera la convicción de que sus fallas han sido borradas? Versículo 10 dice, crea en mí un corazón limpio, créalo. David también sabe que el bien no puede fluir de su propio esfuerzo. Nadie puede correr a Dios para buscar su perdón de su propia voluntad. ¿Qué dice acá? Crea en mí un espíritu recto. Necesita todo ser humano nacer de nuevo. Esto lo dice Juan 3. Necesita la creación de un espíritu nuevo en su interior para poder andar en rectitud. Ahora, no es que David para ese momento no sea un varón regenerado, porque de lo contrario no hubiera podido escribir el Salmo 51. Lo que quiere decir David es que el pecado lo ha hecho actuar como si él fuera un impío, y él se sentía como un impío. Por eso le dice al Señor en el versículo 11, no me eches de tu presencia, no me abandone tu Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, no había perdido su salvación, pero sí el gozo de la salvación. Versículo 12, ojalá que en todo tiempo Dios nos dé a usted y a mí un corazón humilde, un corazón noble, que escuche la reprensión y que acceda al genuino arrepentimiento. Amén. Segundo punto, clamor por restauración, versículos 13 al 19. Dice, líbrame de homicidios, enseñaré a los agresores tus caminos, líbrame de homicidios. Leí el 13 y el 14. El momento en el que David fuera restaurado, él podía hablar a los demás pecadores acerca de los caminos de Dios y de la conversión. Porque ¿cómo puede hablar bendición, salvación a los pecadores si él mismo está inseguro de su salvación por culpa de su propio pecado? Clama por ser restaurado. David parece recordar el daño que le hizo a Urías, por eso dice, líbrame de homicidios. Que lo libre de asesinar a gente injustamente, como lo había hecho. Versículo 14, el Dios que lo ha guardado hasta ese momento podía preservarlo y salvarlo de pecar de esa forma. Versículo 15 al 17. Señor, abre mis labios. Versículo 16, no quieres sacrificios que yo daría. Versículo 17, los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. Bueno, leo de esta forma porque ya leímos el capítulo entero al comienzo. Una vez David fuera restaurado, también podía volver a cantar alabanzas. ¿Quién puede cantar alabanzas con gozo estando en pecado? Mejor dicho, ¿qué tipo de alabanza espera Dios? Versículo 16, David sabe que Dios no quiere simples rituales. Dios no se complace en sacrificios. Más bien, versículo 17, Él espera un corazón quebrantado, contrito y humillado. Hebreos 13:15. En Hebreos 13:15 se nos dice algo muy importante. Dice, así que por medio de Cristo ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. David sabe que los frutos de alabanza son a través de un Salvador. Hay la necesidad de un Salvador. Recuerda 1 Samuel 15:22, Dios se complace más en la obediencia que en los holocaustos. Él sabe eso. Por eso se humilla ante la presencia de Dios. Versículo 18, pide por el bien de Sión. Claro,
Porque si el rey David está mal, la nación puede ser afectada directamente por su pecado, lo cual así ocurrió. Si David es restaurado, es como si la ciudad de Jerusalén recuperara sus murallas. Versículo 18. Y finalmente, versículo 19, David no quería ir al tabernáculo como un hipócrita. David no quería llevar holocaustos como hizo Saúl y hacer como si nada hubiera pasado. No, él quería tener la convicción de que Dios lo había perdonado antes de hacer sacrificios meramente rituales repetitivos. Una vez su corazón recuperó la comunión con Dios, podía cumplir los sacrificios de obediencia que la ley demanda. La ley demanda obediencia, pero nadie puede andar en obediencia si no ha sido perdonado por Dios y la persona no está segura de ese perdón de Dios. Ahora, mis hermanos, para terminar esta meditación bíblica, recordemos esto. El pecado venció al hombre más puro, Adán. El pecado venció al hombre más manso, Moisés. El pecado venció al hombre más fuerte, Sansón. El pecado venció al hombre más piadoso, David. El pecado venció al hombre más sabio, Salomón. ¿Seguimos? Nuestros mejores representantes humanos fallaron, pero vino uno en representación de Dios y de los seres humanos a la vez, llamado Jesucristo. Solo Él es santo, solo Él es victorioso, solo Él es el perfecto hombre. Él es el representante que nos convenía, Dios Hijo, único eficaz intercesor delante del Padre. Así que la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo es más grande que la multitud de nuestras rebeliones. La cruz de Cristo es más bendita que lo maldito que es el pecado. ¡Qué gracia de Dios tan maravillosa! En los días de hoy, Dios sigue llamando a pecadores al arrepentimiento. Amigo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, Dios lo llama al arrepentimiento. Ese arrepentimiento que con dolor se acerca usted a Dios para que lo lave de su maldad. Y hoy Dios no nos va a usar con un hisopo, no nos va a jugar con agua y jabón. La sangre de Cristo es el único medio para limpiar las conciencias de todos nosotros. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo limpiará sus conciencias de las obras muertas para que puedan servir al Dios vivo. Amén. Oremos.